Siempre. Qué problema que tiene Javier Gerardo Milei, ¿no? Qué problema que tiene, y nosotros tenemos un problema todavía mucho más grande, y es que lo tenemos a él. Pero digo, si uno se pusiera en la situación del presidente, que tiene que maniobrar en una realidad que es una realidad también para él muy adversa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El modelo económico que él impulsa es un modelo que está destinado a fracasar. Lo que se puede llegar a discutir es si fracasa en 3 meses, fracasa en 2 años. No, eso sí que es producto de... Es el resultado de una ecuación que tiene la propia impericia y los factores externos, ¿no? Exógenos a él. Hay cosas que él no decide. Él no decide si el Fondo Monetario Internacional le da los dólares que Caputo está reclamando o no se los da. Eso lo deciden otros, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional a Milei, por ejemplo, le exigía una sostenibilidad política de su ajuste. Claro, miran el ajuste es descomunal. Y dicen, bueno, esto va a generar resistencia. Milei, evidentemente, lo que también se lleva, ¿no? Cuando el Fondo Monetario hace el informe, dice, sí, pero mira, hubo y hay resistencias, pero también hay una determinación muy fuerte de reprimir esas resistencias. El fondo, que no es tonto, decir, bueno, la represión sirve a nuestros propósitos, pero no es para toda la vida, ¿no? La historia muestra que eso puede servir para un momento más largo o más corto, pero es solo un momento. Tiene que haber actores sociales de la política que le den aval. Finalmente, Milei consiguió ese aval, ¿no? Porque cuando uno escucha a Milei cómo habla de Loredo, no tiene nada que ver lo que de Loredo dice de Milei. De Loredo le declara amor. Es Montescos y Capuleto la versión actual. Hay un mileísmo en la dirigencia, esto siempre lo digo, que le garantiza cierto apoyo, incluso más allá de los 6 meses. Pero fue con ese apoyo que Javier Gerardo Milei sacó nada más y nada menos que la ley base. La ley base fue el trofeo que el gobierno, en este caso Caputo, mostró al fondo y a los mercados. Los mercados de todos modos no le creen mucho. Los mercados no le creen, pero entre otras cosas, ¿por qué? Porque ya obtuvieron un montón de beneficios, pero si hay algo que garantiza ser mercado, mejor dicho, esta entelequia llamada mercado tiene, que es que su voracidad es insaciable. No importa los beneficios que se obtengan, no importa la cantidad de dinero que se haya transferido de los sectores populares a los bolsillos de payaso de las grandes corporaciones. No importa, siempre quieren más. No hay límite a la voracidad. ¿Y saben por qué no hay límite? Porque no tienen un proyecto de país en la cabeza. Lo que tienen es un proyecto de saqueo. Es una de las... Ustedes piensen en una locomotora que se desentiende de los vagones. Un día, pum, levantó y la locomotora siguió sola. Eso es la élite argentina. La élite argentina no piensa en el tren, piensa en su locomotora. Y esa locomotora es básicamente una aspiradora de recursos. Y esos recursos se aspiran mediante una metodología, y esa metodología es nada más y nada menos que las políticas que también prohija el Fondo Monetario. En ese sentido, Milei tiene problemas, porque la sostenibilidad política alcanzada con la ley base no necesariamente se traduce en una sostenibilidad de carácter social. Mirando encuestas, algunas no publicadas todavía, por eso me voy a reservar el nombre, pero mirando encuestas, claramente surge allí un sector cada vez más grande de rechazo a las políticas del gobierno. Y eso es como una mancha de aceite, ¿no? Lenta, pero indefectiblemente se va ensanchando. Y eso es la debilidad del gobierno también. El gobierno lo sabe. Pero mientras tanto hace también, ¿no?, cierta cosa de platitos chinos, hasta que en algún momento el fondo habilita nuevos fondos. Ahora, mire dónde estamos. Nuestra situación es mala. Y lo mejorable es que el fondo nos dé una mano, así que imagínense. Estamos de Guatemala a Guatepeor.
Y ese es un problema también para Javier Gerardo Milei. Alguien me dirá, bueno, es un problema para Milei, pero es un problema sobre todo para la gente. Sí, claro. Es un problema para mí y sobre todo para la gente. Pero para entender, Orlando Ferreres, que forma parte de... ¿No, ¿me podría dar un poquito de agua? Sí. Gracias. Un poquito de agua. Así... Te ayudo. Gracias por toser conmigo. Sí. Este gobierno, que llegó con el apoyo de Techín, de Pablo Roca, con el apoyo de Aeropuertos Argentina 2000 de Eduardo Ernequian, que llegó con el apoyo de Héctor Mañeto. Este gobierno hasta ahora los tenía encandilados. Pero claro, cuando uno es beneficiario, gracias, es beneficiario de tamañas transferencias de ingresos, y cuando uno está independizado de las necesidades del conjunto de la sociedad, sino que lo único que está mirando es su planilla contable, quiere más. Y ese querer más lo pone también a Milei, porque Milei, aunque no parezca, también es víctima de la ansiedad de los grupos empresarios. El otro día yo escuché a Orlando Ferreres diciendo que este gobierno estaba haciendo mal las cosas. Ferreres es parte de la escudería de la Corporación América, de Aeropuertos Argentina 2000. Y es claramente uno de los tipos que más hizo para que llegara un experimento como Milei al gobierno. Bueno, no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Es un propio que está criticando a Milei. Eso marca cierto nivel de fastidio o cierto nivel de ansiedad irresuelta en los grupos dominantes del país. Es su gobierno, pero no están de todo contentos con lo logrado hasta ahora. Quizá porque saben que dentro de 3 meses Milei va a tener menos poder que ahora. Esto es así, digamos, se le acabó la luna de miel a Milei. Y en 3 meses las represiones quizá saturen a la sociedad. ¿Sí? Y el grupo que llenó la mitad de la Plaza de Mayo en reclamo de las libertades, los detenidos el 12 de junio, en ese momento sea una Plaza de Mayo completa. Esto pasa, la historia pasa. Bueno, los actores de poder están leyendo esas cuestiones. El gobierno, para tratar de calmar, creo que también salió Rodríguez diciendo esto es un plan Bonex. No, la verdad que no es un plan Bonex. O no, por lo menos lo que yo entiendo como un plan Bonex. Pero sí, claramente son todos dolores de estómago que empieza a tener el gobierno en función de aquellos que lo deberían apoyar a rajatabla y sin ningún tipo de reparo, y sin embargo empiezan a mostrar los reparos. ¿Qué tuvo que salir a hacer Caputo y el gobierno en este caso? Bueno, salir a mostrar el presupuesto 2025. El presupuesto 2025 es una idea, primero, de futuro. Estamos en el 2024. Pero bueno, tuvieron que salir a plantear un presupuesto. Ustedes saben, el presupuesto es un presupuesto, no es lo que va a suceder en la realidad, pero lo que proyecta el Estado Nacional va a gastar. Y ahí, por ejemplo, marca, entre otras cosas, que de acá a fin de año el dólar oficial va a tener un incremento, es decir, va a haber una devaluación. Pero quizá esa devaluación que se viene llevando a cabo, que es no una devaluación brusca o grosera, sino que se va dando poco a poco. Hablan de un dólar oficial a 1.016 pesos. Eso es una inflación en dólares del 60-55% más o menos en el año, de lo que fue, si no entiendo mal. Una inflación del 139 para el 2024, es decir, cuando lleguemos a diciembre habrá habido una inflación del 139%. Y obviamente esta es una jugada para generar certidumbres y sobre todo, insisto, para crear futuro, así como en su momento fue el Pacto de Mayo y ahora es el Pacto de Julio. Bueno, crear imágenes de futuro que ayuden a pensar en que el gobierno no se acaba mañana, ¿no? A pesar de todo, yo creo que los números están muy, muy complicados, ¿sí? Para generar el superávit que tiene el gobierno hoy, tuvieron que pisar determinados pagos, entre ellas a transportadores de energía, etcétera, 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 lo que hace que este superávit sea un superávit agarrado
como Ligoma, ¿no? En cualquier momento se desprende y se cae. Digo, no es un superávit genuino. Es un superávit que tratan de mantener como pueden a la espera de convencer a las autoridades del fondo de que están en condiciones de recibir más dinero. Porque ¿qué es lo que busca el gobierno con esto? Y con esto voy terminando. Digo, ¿pero qué es lo que busca? Bueno, el superávit, que no es otra cosa en teoría que el reflejo del superajuste, trata de convencer a las autoridades financieras del fondo, a las autoridades del fondo, de que hay un excedente como para pagar lo que se le debe. Es como decir, che, bueno, mira, yo ya me sañé. Entonces vas al prestamista de vuelta y decís, ¿viste que yo te debo plata? Bueno, pero ¿sabes qué? Achiqué en casa, vendí el auto, vendí la heladera, vendí la cama, y tengo un colchoncito, y tengo más cosas para vender. Así que te pido otro préstamo, aunque sea para pagarte el préstamo anterior y algo que me vaya quedando. Es un día a día, ¿no? Es un día a día incluso que va a tener cualquier gobierno igual, porque este no es solamente un problema que tiene Milei hoy. Tiene Milei hoy porque es el que gobierna. Pero si el día de mañana gobierna Mandrake, la Argentina va a tener el mismo problema. Porque el problema del endeudamiento, llegó para quedarse. Hasta que llegue un paisano, como llegó Néstor Kirchner en su momento, y patee la mesa y diga, no, mirá, esto nos condiciona de manera tal que nosotros no podemos tener políticas públicas. Y como no tengo políticas públicas, voy a seguir despidiendo empleados públicos al infinito. Hasta que llegue alguien y diga, mira, así no se puede vivir. ¿No? Digo, y que entienda que las privaciones pueden ser momentáneas. Uno se priva de determinadas cosas para llegar a un objetivo, pero ese objetivo tiene que ser preciso en el tiempo, y preciso y limitado en el tiempo, quiero decir. Cuando la gente perciba que estas privaciones son eternas, en el marco de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, probablemente se enoje con Milei. Pero si no es Milei y es Mandrake, probablemente también se enoje con Mandrake, porque el problema va a persistir. Los problemas de Milei son hoy de Milei porque Milei gobierna, porque Milei está allí. Pero si fuera otro, serían de otro. En algún momento llegará la oportunidad de empezar a conversar cómo salimos de esos problemas más generales, que son los que la Argentina tiene, y por ende los que vivimos adentro de la Argentina. Y no necesariamente, insisto, es el problema de un gobierno, sino es un problema de la economía nacional. El endeudamiento ata de manos, el endeudamiento quita soberanía política, el endeudamiento quita independencia económica, el endeudamiento mata la justicia social. Y ahí es donde hay que apuntar. Mientras no se hable de eso, estamos hablando de cosas que son pura y exclusivamente coyuntura. La contabilidad creativa de Caputo, la ley que se votó o no se votó. Obvio que hay sectores de poder que quieren que Milei cristalice los mecanismos por los cuales se transfirieron y se siguen transfiriendo millones y millones, escuchen bien, millones y millones de dólares por año a los bolsillos de las 20 familias que controlan la Argentina. Obvio. Pero también es cierto que eso tiene un límite. Y ese límite sí lo pone la gente. Hay algo que indudablemente en algún momento va a pasar. No sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar. Y cuando ese momento llegue, lo mejor va a ser tener algún tipo de alternativa, algún tipo de propuesta que hacer. Que no es solamente decir, vótenme porque yo estoy en contra de Milei. La gente quiere que le expliquen por qué están en contra de Milei. Bueno, cuando encuentren esa respuesta, el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular probablemente estén en condiciones de volver a gobernar y resolver el problema que de todos modos tendría y tenemos, porque este es un problema del país, no solamente de Milei. 32 minutitos pasaron de las 9.